Hola a todos, es un placer para mí participar en la sexta edición del Perú Venture Capital Conference. Mi nombre es Mónica Reyes, soy directora de Check Innova, una agencia de innovación de Corporate Venture para emprendedores y corporaciones. Esta vez estaré moderando el panel de intraemprendimiento, desarrollando innovación desde la corporación. Nos acompañan Hernán Carranza de la Victoria Lab, Alana Visconti del Banco de Crédito del Perú y Renzo Reyes del Startup UPC. Les quiero pedir a cada uno, por favor, que se puedan presentar para que todos los conozcan y puedan saber de qué están haciendo desde sus organizaciones. Ok, ¿cómo están? ¿Qué tal? Mi nombre es Renzo Reyes, soy director de Start UPC, es la aceleradora de negocios de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Soy parte también del Comité de Innovación de la Universidad, ya tengo varios años metidos en innovación corporativa y startups tecnológicas. Hola, sí, ¿qué tal? Yo soy Alana Visconti, yo lidero actualmente el Centro de Innovación del BCP, donde básicamente nos encargamos de identificar y desarrollar nuevas oportunidades para el banco, siempre, digamos, a través de la innovación. Yo me llamo Hernán Carranza, trabajo en el grupo Intercorp desde el año 2004 y desde hace ya más o menos 8 años estoy liderando la Victoria Lab, que es el centro de innovación del grupo. Muchas gracias, Renzo, Alana y Hernán. A ver, para empezar un poco, yo quería tratar de entender con ustedes cómo está cambiando el mundo ahora, ya sea por la nueva generación, los millennials, o porque todas las grandes empresas están pasando por este proceso de transformación y cada uno de distinta forma, ¿no? Y el intraemprendimiento es uno de esos conceptos que ha surgido y digamos que se vuelve cada vez más importante dentro de las organizaciones, poder impulsarlo, poder, digamos, sacarlo hacia adelante y sobre todo generar como un movimiento, digamos, un círculo virtuoso, ¿no? Que es donde las compañías puedan apoyarse para los cambios que necesitan la organización. Y en ese sentido, yo quisiera empezar, por ejemplo, con el tema de la organización y la comunicación, ¿no? Que existen en todas las corporaciones y cómo están llevándose a cabo, ¿no? Para promover estos espacios. Creo que la clave para que el intraemprendimiento funcione dentro de una organización es propiciar comunicaciones fluidas y organizaciones horizontales, ¿no? Con climas laborales que propicien una creación de ambientes dispuestos a esos cambios, dispuestos a generar nuevas ideas. Y eso es innovar y eso es parte del intraemprendimiento. Y yo quisiera preguntar y comenzar contigo, Hernán, un poco, si me permites, desde Victoria Lab, ¿cuál crees que ha sido esa iniciativa que, digamos, con lo que ustedes se han sentido muy pegados, ¿no? Y obsesionados por volcar esta cultura en la organización, ¿no? ¿Qué creen que ustedes han hecho bien y están haciendo estos cambios para que realmente los ambientes de trabajo y la innovación desde el talento interno se lleve a cabo o fluya? Sí, claro. Primero, de repente, dar un poquito de contexto de de cómo opera la Victoria Lab. Nosotros, bueno, el grupo Intercorp es un grupo grande, ¿no? Tiene 30 compañías más o menos y todas tienen en común que tienen productos y servicios para la familia de clase media peruana. Entonces, es un grupo económico cuyo principal oferta es los servicios para diferentes momentos de la vida de la familia de clase media peruana. Entonces, creo que la particularidad nuestra es que, quizás diferente a lo que va a contar Alana, operamos para varias empresas, ¿no? O sea, no operamos solo para una empresa, sino para varias empresas. Y de distintos rubros. Y de distintos rubros, y de distintos, además también, tamaños, con distintas billeteras y distintas ambiciones y distintos también estilos de liderazgo, ¿no? Entonces, lo nuestro quizás es más crear como movimientos, ¿no? Como olas de conducta, más que de repente operar dentro de la compañía.
Entonces, a tu pregunta, más o menos a fines del año 2015, principio del año 2016, nosotros empezamos fuerte. Y otra cosa que hacemos nosotros mucho es, somos como pioneros en el grupo marcando la agenda, ¿no? Entonces empezamos fuerte, como te digo, hace ya más o menos 5 o 6 años, un movimiento que internamente le llamamos el movimiento de los beacons. Ahora voy a contar lo que es un beacon. Y era básicamente fomentar la transformación digital dentro de las compañías, ¿no? Pero bueno, han pasado, como te digo, ya varios años, ¿no? Antes incluso que exista o se ponga de moda el término como ahora, ¿no? El término de transformación digital. Entonces, lo que nosotros hicimos fue crear este concepto de un beacon, ¿no? ¿Qué es un beacon? Es un producto digital que se convierte en un referente dentro de tu propia compañía. Y bueno, creamos pues un movimiento alrededor de los beacons. Dentro del grupo Intercorp se puso muy, muy de moda que todas las compañías, que cada compañía del grupo tenía que tener por lo menos un beacon. Un beacon era un producto digital nuevo que compita con el core del negocio, ¿no? Que compita consigo mismo y que esté basado en una necesidad de usuario que sea muy clara, ¿no? Y además que genere cambios organizacionales. Nosotros siempre decíamos, oye, si esto no genera cambios organizacionales, entonces no es un beacon, ¿no? Es una página web, es un canal nuevo, pero no necesariamente es un nuevo producto digital, ¿no? Entonces, creamos un lenguaje común, creamos un sentido de comunidad donde unos aprendían de otros y además también unos competían con otros, ¿no? Entonces, hicimos que en pocos meses todas las empresas del grupo tengan por lo menos un beacon. Había empresas más grandes, como por ejemplo Interbank, ¿no? Las más grandes que tenían varios beacons, ¿no? Pero yo creo que lo que logramos hacer fue proporcionar una especie de forma de arrancar el tema digital, ¿no? Que ahora quizás es muy obvio para ya casi todas las compañías del Perú, ya todos lo han hecho, pero en ese momento ninguna de las empresas del grupo Intercorp sabían cómo hacerlo, ¿no? O sea, todas querían convertirse en digitales, pero nadie sabía cómo arrancar. Y nada, hicimos varios programas de aceleración internos, le llamamos la aceleradora de beacons. Entonces eran 3 empresas que trabajaban juntas en una casita en la Victoria. Teníamos algunas casitas. Y entonces se formaban 3 grupos de trabajo pequeños, ¿no? Arrancaban con 2 o 3 personas y iban creciendo conforme iban ganando resolución en sus productos. Y lo bonito es que se generaba una comunidad, donde, ¿no? Me acuerdo que había el primer cohort, me acuerdo exactamente quiénes eran, pero trabajaba Real Plaza, con Innova Schools, con Interbank, con el área, por ejemplo, de banca empresa, ¿no? Ese fue un batch. Después tuvimos así como varios batches, y lo bonito era que, a pesar de que eran rubros distintos, sí se fomentaba mucho la comunidad, el aprendizaje común entre unos grupos de beacons y otros. Y además también se generaba un sentido de competencia sano, ¿no? Porque, claro, todos los gerentes de las compañías del grupo querían, pues, tener el beacon más bacán, ¿no? Yeah. Entonces, dábamos un premio anual, que era un match fund, o sea, que el mejor beacon, el beacon que cumplía con algunos criterios, le devolvíamos todo lo que habían invertido, ¿no? Desde el corporativo y cosas así. Creamos también una serie de términos. Yo pienso que el lenguaje es muy, muy importante para estas cosas. Y el lenguaje lo puedes inventar, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de los beacons es un término que nosotros nos inventamos, ¿no? Y me acuerdo que una vez presentamos esto en un evento grande que hicimos en Pachacamac y invitamos a algunos directores del grupo. Me acuerdo que fue Fernando Zavala, que ahora trabaja en el grupo, en ese momento no trabaja en el grupo. Y cuando acabó el evento, él me busca y me dice, oye, Hernán, está buscando en Amazon el libro de los beacons, pero no hay beacons en Amazon. Le digo, no, es que es un término que nosotros. Qué bueno, qué bueno. Y así como eso, inventamos varios términos. Creamos la figura del bulldozer, que es como el peso pesado de la empresa, que puede ser el número 1, el número 2, que, pucha, es como el sponsor que te abre puertas, ¿no? Y eso, te puedo contar muchas cosas más, no sé si con eso es suficiente. De repente, una cosita última quizás, para mí lo más importante de todo son los incentivos. O sea, creo que si los incentivos no están alineados en todos los niveles, desde el product owner hasta el gerente, hasta el CEO o hasta el dueño, y todos realmente no tienen la motivación de sacar estas cosas adelante, el tema no va a funcionar, ¿no? Entonces,
creo que es algo que yo aprendí en el camino, que quizás al principio no la veíamos con tanta claridad. Hoy día la vemos con mucha claridad. Y si es que el top leadership de cada compañía, incluso el grupo, no está convencido de que este es el camino que hay que seguir, Así es. te vas a volver loco con los procesos, te vas a volver loco con la gobernanza, con los opinólogos, ¿no? Entonces, eso. Ahí me callo para si hay una repregunta, pero si no, ya le paso el micrófono. Sí, a eso iba yo con el tema de gobernanza. Yo entiendo que cuando creaban estos cohorts con las distintas empresas o los grupos de trabajo, se rompía también con este tema digamos, de las jerarquías que venían de cada uno, ¿no? Porque me imagino que los que proponían de cada una de estas empresas, de estas nuevas ideas, estos Bitkom, de alguna forma eran líderes en estos equipos de trabajo, aunque no hayan sido líderes en su propia empresa. ¿Cómo lo manejaban en el tema de la gobernanza de la organización ahí? Sí, o sea, en ese momento, la verdad es que en Intercorp no había mucho talento digital. Lo hemos ido formando internamente a raíz de este movimiento de Beacons. Uh-huh. Entonces, también nosotros desde la Victoria Lab en ese momento ayudamos mucho a buscar el tipo de talento que era que tenía el mindset adecuado para esto y a atraerlo y a contratarlo. O sea, me acuerdo que ayudamos a muchos gerentes humanos de empresas a contratar ese talento digital que en ese momento todavía no sabían cómo conversar con ellos, cómo atraerlos, cómo seducirlos, ¿no? Y además cómo retenerlos si encontrás uno bueno. ¿Cómo, perdón? Y cómo retenerlos, sobre todo. Sí, eso también es importante. Ese problema ya vino quizás un poco más adelante. Pero estos chicos, nosotros buscábamos pues gente con ideas muy frescas que realmente puedan ser capaces de retar y de reimaginar y de persuadir a los stakeholders internos, ¿no? Entonces, sí era talento relativamente con no demasiadas horas de vuelo, pero que sí eran capaces de challengear a sus gerentes generales. La figura del bulldozer fue muy positiva, porque por lo general el gerente general, en casi todos los casos, quizás en el banco, que es la empresa más grande del grupo, eran top 3, ¿no? Se repartían los sponsorships, pero sí estas cabezas de Beacon estaban muy empoderadas en la organización, porque toda la organización sabía que este equipito estaba creando el futuro de la empresa, ¿no? Y que casi que tenían línea directa a los grandes jefes. Entonces como que era la chamba de estos bulldozers o grandes jefes de abrir puertas y decir, oye, permítanles a estos chicos realmente reimaginar nuestra organización. En algunos casos funcionaron bien, en otros no. Hemos también aprendido a ser más atrevidos matando beacons, porque nos costaba al principio darles, como le decimos, hacerle el sunset o matarlo. Pero sí creo que es muy importante que estas personas puedan estar muy empoderadas para que puedan exigirle a diferentes áreas de la empresa que hay que hacer cosas al servicio del usuario, ¿no? Que el usuario es el rey y que, pucha, sorry, si tú tienes una función de marketing o de finanzas o legal, este tema se mueve a toda velocidad y trabajamos con el pata de arriba, que es el jefe, y él sabe realmente qué tan importante es esto. Entonces, hay que avanzar rápido y siempre teniendo al usuario. Al usuario con el centro. Como el rey, sí. De acuerdo. Sí, no, y se ha notado, Hernán, porque creo que una de las organizaciones que yo he visto que ha avanzado y he visto muy obsesionada con el tema digital y cambios e innovación ha sido el grupo Intercorp. En el mismo banco, por ejemplo, ¿no? Los espacios que también crearon distintos. Así que muy bien jugado, como decimos nosotros. Vamos con Alana, si te parece. Yo quería comentaros un poco cuando surgen ya estos proyectos, cuando surgen estas grandes ideas que parten desde los emprendedores internos, ¿no? Nuestros emprendedores, generalmente se den muchas buenas ideas, surgen este talento y proponen cosas distintas, pero muchas veces no se da en el tiempo adecuado, muchas veces no se alinean los astros en temas de presupuesto y de repente en el momento oportuno que está buscando el negocio y se quedan ahí, ¿no? Y a veces el talento puede frustrarse, a veces el talento puede pensar de que de repente parten con alguna idea, ¿no? Proponen algo y luego no se lleva a cabo esto.
Y es donde ahí nosotros pensamos que es muy importante también involucrar desde el principio a los responsables financieros o del negocio para que pueda esto, digamos, viabilizarlo. ¿Cómo están haciendo, por ejemplo, en innovación del BCP para que estas ideas, estas propuestas que hacen los intraemprendedores prosperen y sean parte del valor que construye la organización? Bueno, Mónica. A ver, yo creo que hay como dos niveles, ¿ya? Y te cuento rapidito, si quieres, como más allá del Centro de Innovación, que voy a empezar a referirme a él como el SIX, porque es como lo conversamos a la interna. Yo creo que Perfecto. a nivel, y también en línea con un poco la pregunta anterior que le hiciste a Hernán, el banco, por lo menos como a nivel, digamos, el running y el growing, se rigen bajo esta forma de generar los planes, digamos, cada Q, ya no es anual. Entonces creo que ese cambio en la forma de trabajo que se dio justamente a raíz de la transformación del banco de hace varios años atrás y que hoy ya está implementado en toda la organización, ayuda a que áreas un poco más tradicionales puedan tener como que la flexibilidad de iterar sus planes y de proponer cosas en el camino, ¿no? Y no es este planeamiento grande, anual, etcétera, sino que es un proceso bastante flexible y eso permite estar constantemente en capacidad de proponer nuevas ideas, ¿no? Y sacarlas adelante. Y eso es un poco, creo yo, lo que ha ayudado, digamos, a nivel banco, ¿ya? Y a nivel ya del Centro de Innovación, yo creo que hay varios insights interesantes que yo he aprendido en este año y medio, sobre todo que he estado, digamos, liderando el centro del SIX. Uno es que es súper importante tener desde arriba una estrategia de innovación bastante marcada, ¿no? O sea, tiene que haber un apetito de realmente cuánto quieres invertir o cuánto estás dispuesto a invertir como organización en diferentes tipos de innovación, ¿no? Porque lo que normalmente sucede es que, salvo que sea pues en el core, ¿no? Donde hoy estamos generando dinero y demás, es bien difícil que tus proyectos salgan adelante. Entonces, si como organización logramos tener un primer entendimiento y que muchas veces viene o más bien tiene que venir del liderazgo, como decía Hernán, de, oye, quiero parte de mi portafolio invertirlo en cosas un poco más fuera de lo que hago tradicionalmente, y eso ayuda a que haya espacio para que surjan nuevas ideas que estén mucho más lejanas a lo que se hace actualmente, ¿ya? Entonces, partir de una buena estrategia de innovación creo que ayuda a cultivar esa posibilidad del intraemprendimiento en las organizaciones. Y así vamos, digamos, a cómo lo estamos manejando nosotros, que como equipo, también para explicarte un poco, nos parecemos bastante a lo que ha conversado Hernán de lo de los beacons, ¿no? Si bien no tenemos ese nombre, lo que hacemos es generar nuevos modelos de negocio, nuevas iniciativas. Entonces son como mini startups que empiezan bien chiquitito y van como formándose y robusteciéndose en el camino. Entonces ahí lo que ha funcionado muchísimo es, por un lado, tener un framework de trabajo súper bien estructurado, ¿no? Eso nos permite no hacer cosas por hacerlas o porque a alguien se le ocurrió hacerlo, porque alguien lo vio en algún lugar, sino tener un súper buen sustento de qué cosas hay que hacer y por qué hay que hacerlas, ¿no? Entonces todo empieza por el origen de esa potencial oportunidad. Eso ayuda a tomar una decisión desde un momento inicial de si esto hace sentido y si hay buy-in en la organización de que es algo hacia donde queremos construir y hacia donde queremos ir. Y eso a la vez también nos ayuda a generar ese buy-in, a generar ese sponsorship internamente y tener a esas personas que van a respaldar y que van a promocionar o promover que estas iniciativas se desarrollen. Y luego ya a nivel como del framework de cómo lo gestionamos, aparte de esa como estadio inicial de identificación de oportunidades y sponsorship, tenemos como diferentes etapas para los proyectos. Entonces eso facilita un montón la toma de decisiones, ¿no? No es como que tomas una decisión de, ok, avancemos con esto y que avance pues un año sin chequearlo, ¿no? Sino que estás como definiendo como objetivos súper claros, estás definiendo qué es lo que tienes que lograr en esta primera etapa, en cuánto tiempo lo vas a hacer, cuánto te va a costar,
cuál es esa como key result o objetivo al cual estás llegando, ¿no? ¿Cómo vas a medir que realmente estás siendo exitoso? Entonces, tenemos súper bien marcadas esas etapas y eso permite ir contando una historia, ir mostrando poco a poco que estás generando resultados positivos y que si bien no es pues algo enorme en ese primer momento, estás avanzando según lo que tú esperabas. O a veces es un poco más, a veces es un poco menos, pero tener esos touch points como cada cierto tiempo te permite, o le permite a la organización sentir que tiene una especie de como puntos de control para que ese intraemprendimiento vaya madurando en el tiempo, ¿no? Y luego, digamos que también la metodología de trabajo que hemos establecido nos ayuda en eso porque también colabora, ¿no? Nosotros trabajamos mucho aparte de obviamente como la construcción per se, que es metodologías ágiles y demás, estamos súper metidos en trabajar con la metodología del Lean Startup. Entonces, vivimos y respiramos con este círculo del feedback loop ok, ¿qué queremos aprender? Ok, ¿cómo lo podemos construir rápidamente? ¿Cómo vamos a medir si eso que queríamos aprender es lo que es o no, ¿no? Y eso nos permite, tipo, todos los días o todas las semanas, iterar y mejorar. Y eso también nos permite justamente llegar a esas métricas que buscamos, tener esos touch points con nuestro cuerpo de gobierno y tener sus aprobaciones sin que ellos sientan que ¿qué estarán haciendo estas patas? ¿No? O, oye, ¿valdrá la pena hacer lo que nos propusieron o no? Entonces, yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con tener una buena estrategia de apetito e innovación y saber que vas a poner tus huevos no en una sola canasta, sino vas a diversificar un poco tu portafolio, tener un buen framework que te permita ir por etapas, validando las cosas a través de hitos, tener una buena metodología de trabajo que te permite estar súper enfocado en lo que estás construyendo y en medir, ¿no? Ser muy business driven en ese sentido. Exacto, sí. Eso es importante, ¿no? Para poder mostrar los resultados y que tener mucha más gente al interno a favor de estas nuevas propuestas, ¿no? Y midiendo. Exacto. Y ahora que lo dices, o sea, también algo que tenemos como parte de nuestra metodología es no solo, a ver, y no te he explicado eso, ¿no? Pero nosotros como SIX tenemos bastante independencia al inicio de qué cosas hay que hacer, obviamente sabiendo que mientras más alineados estemos a los objetivos que busca la organización, más sponsorship y buying vamos a tener, ¿no? Pero hay bastante como libertad al inicio. Y como tenemos un buen proceso como de puntos de control, eso nos permite ir avanzando. Pero también lo complementamos con espacios donde rebotamos ideas, donde buscamos guidance, donde vamos explayamos, digamos, nuestros retos y tenemos estas personas que son líderes de diversas partes de la organización que nos dan ese feedback y que nos permiten ver las cosas de una manera distinta y nosotros o tomamos esos consejos o no los tomamos, pero por lo menos hemos tenido un punto donde no solamente somos nosotros como haciendo nuestras cosas, sino estamos trayendo a diferentes roles, a diferentes personas para que nos ayuden en esa construcción y que se sientan parte de la iniciativa. Y creo que eso ayuda mucho, ¿no? Claro, eso ayuda mucho. Sí. Claro, me imagino que ellos se convierten en tus propios embajadores dentro de la organización para poder convencer a los que todavía no están muy convencidos de que estas cosas funcionan, ¿no? Hay todavía, sobre todo en las organizaciones grandes, como son las corporaciones en las que ustedes trabajan, siempre hay resistencia, ¿no? Siempre. Hay gente que se resiste. Y eso es bueno, ¿no? Porque la resistencia, como nosotros lo decimos, significa que estás haciendo en un rol como innovación, que estás haciendo las cosas bien, ¿no? Porque tienes que empujar el comfort zone de esas personas, incomodarlos, ¿no? Porque si no estás jugándola muy, muy a la segura, ¿no? Y sobre todo siempre decíamos, por lo menos no voy a decir la corporación, pero en la parte de tecnología, siempre tenemos el de tecnología que se resiste a estas propuestas. Entonces, no sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero luego cuando se van convenciendo y lo vas haciendo como los champions de tus ideas y van contagiando a su equipo, pues tú sientes que tienes ya un equipo mayor, ¿no? Un equipo más grande que va a trabajar y llevar tu bandera. Sí, y yo creo que también, o sea, lo que es bien importante, por lo menos para un lugar como el SIX, es tener como esa mezcla como ideal
de como pertenecer a una organización, porque, por ejemplo, Hernán tal vez como a través de la Victoria Lab está un poquito más hacia afuera, ¿ya? Pero en el caso del SIX, que estás dentro de una organización con una cultura bastante como establecida, tienes que tener una mezcla perfecta entre qué tan cerca estoy del negocio, de la organización, y qué tan lejos estoy. O sea, no puedes estar sumergido, pero tampoco puedes estar desconectadísimo, ¿no? Entonces, llegar a cuajar esa fórmula es difícil, ¿no? Pero vas pues encontrando cosas en el camino, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros, no voy a entrar en detalle, pero hemos podido sustentar, crear un espacio como ad hoc para el SIX, donde nos permita construir cosas mucho más rápidamente y testearlas mucho más rápidamente. Entonces, tenemos ciertas como independencias que nos permiten avanzar a una velocidad mayor a la de la organización, ¿no? Entonces, vas encontrando esos hacks y necesitas líderes que están dispuestos a darte esos hacks, ¿no? Porque si no, las cosas no avanzan como deberían, ¿no? Así es, así es. Es parte del desafío interno. Sí, Hernán. No, o sea, a mí me resuena mucho lo que decía Lana, de que si no tienes conversaciones difíciles, probablemente quiere decir que estás haciendo tu chamba más o menos, ¿no? O sea, creo que parte de nuestro trabajo en innovación y en cambio es sobre todo en cambio, es tener conversaciones difíciles y saber convencer a las personas correctas de que se pueden hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, para mí siempre es, pucha, si no me está costando y no tengo demasiada fricción, es como, quizás no estoy siendo lo suficientemente audaz en mi trabajo. La otra cosa que iba a decir también, no sé qué piensas, Alana, es, yo una cosa que también he aprendido es que hay que ser intencionales sobre si se quiere poner el énfasis en innovación en el core, en la parte como adyacente, o en la parte más periférica, ¿no? Entonces, creo que también lo hemos aprendido en el camino. Al principio como que parábamos más y nos hemos dado cuenta en el camino que hay que ser como bien intencionales, ¿no? De quién se encarga de qué tipo de innovación o de producto, ¿no? Entonces, nosotros estamos apostando desde la Victoria un poco más por lo adyacente, ¿no? Nos parece que lo periférico no le dan bola casi, y lo core y a los propios negocios. Entonces, nuestra cama, por lo menos, es abrir camino en algo que todavía tenga sentido, que sea adyacente, que obedezca al mismo propósito de la organización, pero no que sea ni demasiado periférico ni demasiado core, ¿no? Entonces, no sé si te relacionas con Alana, no sé. Sí, y de hecho es parte de lo que yo creo que uno va como aprendiendo, ¿no? De hecho, por ejemplo, en el primer año y medio del SIX, en el que yo he estado, hicimos un shift de lo core, porque había como que el SIX tenía un rol más como de digitalizar cosas que ya estaban, ¿no? Un poco más en línea con, ok, hay que como modernizarse, pero luego fue como, ok, la organización pasó por una transformación y fue ya, ¿y ahora qué? ¿No? Si ya ahora son tribus, y ahora ellos se encargan de esa digitalización o lo que sea, entonces ahí justamente fue, ok, ya, ¿qué hace el SIX? Entonces, nos vamos a disrumpir el core, nos vamos a crear adyacencias, o nos vamos a pensar en cosas totalmente fuera de la caja, ¿no? Entonces, sí, es parte del trabajo que hemos estado haciendo, y si tú ves nuestro portafolio del último año, probablemente ha habido más peso en las adyacencias, porque probablemente es la forma también a veces más fácil de avanzar, porque no cruzas tantas líneas, ¿no? Entonces, como que tus sponsors se sienten un poquito más cómodos, ¿no? A pesar de que igual los retas, tampoco los incomodas al 100%, ¿no? Y yo creo que el gran challenge que yo por lo menos siento que voy a tener moving forward es cómo retar más, cómo volverte más una amenaza al mismo core, ¿no? Y tener un portafolio como equilibrado, ¿no? Yo creo que no es irte siempre, o sea, en nuestro caso no queremos estar solamente en lo adyacente, queremos también ver cómo podemos disrumpirnos desde adentro, ¿no? Entonces, probablemente los retos sean un poquito más complicados, pero divertidos también. Así es. No, y como tú decías, hay cosas también que, digamos, ponérselo sobre la mesa, estas cosas que nosotros decimos sacarlos fuera, ¿no? Y ver cosas distintas. Siempre, para todos los que están acostumbrados a hacer lo mismo, siempre, es muy difícil que te digan a la primera, pero ahí está pues el liderazgo que tienen y exige tener las áreas que ustedes lideran, un liderazgo distinto que sea capaz de negociar esas oportunidades también para darles un espacio de prueba, de convencimiento, ¿no?
Y yo creo que también requiere que ustedes se acompañen pues de un equipo que esté dispuesto a cuestionarse a sí mismo, a cuestionarse entre ustedes, a cuestionar lo que van proponiendo también, porque no siempre vamos a pensar lo mejor, ¿no? A lo mejor, como siempre decimos a los emprendedores, no se enamoren de su solución, ¿no? Sino vean también de dónde es el problema y vean también si otra cosa, otra solución puede impactar en esos problemas. Entonces, en ese sentido, yo quisiera ir, por ejemplo, ahí con Renzo, para que nos cuentes un poco, ¿no? Hemos hablado hasta ahora cómo se van organizando y estructurando dentro de un equipo de innovación interna. Hemos hablado también cómo canalizan esos esfuerzos y esas propuestas y cómo las llevan a cabo para que tengan éxito dentro de la organización. Pero ahora también nos ponemos a pensar, y en lo que les decía, que pueden surgir ideas, ¿no?, internas que pueden ser muy valiosas, pero a veces también hay que tener una mirada hacia afuera y ver qué está ocurriendo afuera, qué propuestas también pueden hacer, digamos, complementarse con las internas, si hay un espacio para eso, cómo están viendo desde Startup UPC o desde la UPC, el Centro de Innovación que diriges, Renzo, cómo conversan las ideas internas. Sí, cuéntanos. Sí. Miren, dentro del UPC lo que hemos primero hecho es organizarnos. De hecho, somos una empresa educativa, que uno podría pensar que no pudiese innovar, o que es la típica, ¿no? La típica. Vas a clases, escuchas, te vas, ¿no? En este caso, lo que hemos hecho para poder canalizar la innovación es crear un ecosistema dentro de la universidad llamado UPC Lucy. Lucy es por el tema del eslabón perdido, donde hemos formado una especie de círculo virtuoso donde las distintas áreas que tienen voz para crear productos, ¿no? Porque tenemos un gran número de grupos de interés como son padres, administrativos, alumnos, sociedad. A través de UPC Lucy canalizamos los esfuerzos para innovar internamente. Yo me sumo a lo que dijo Hernán y Alana respecto a las conversaciones difíciles antes de conversar, porque en todo ese proceso de creación y convencer a todos esos grupos de interés han habido muchas conversaciones difíciles que te ayudan a cuestionar y sobre todo a tener buen feedback. Producto de esas cosas hemos podido crear varios productos dentro de UPC Lucy, como son, por ejemplo, el concurso de Open Ideas, donde escuchamos a trabajadores de la universidad teniendo la premisa que el que conoce más el problema probablemente es el que tenga una solución más ad hoc, ¿no? a lo que estás buscando, evitando que todo venga de arriba, sino tener un balance en esa comunicación. También hemos tenido que integrar tecnologías en el rubro educativo como la inteligencia artificial para hacer más eficientes los productos que tenemos hacia tantos grupos de interés. ¿No? Imagínate, son más de 50.000 alumnos, son más de 50.000 papás con los que tenemos que tener buenos vínculos, son más de 4.000 administrativos. En ese esfuerzo de poder también encontrar soluciones y no inventar la pólvora en el 2021, donde ya casi todo está inventado, solo hay que innovar, es que hemos creado también iniciativas en alianzas, viendo las facilidades que te da ahora los canales digitales, con Coursera for Campus. Y a través de Coursera for Campus, en una alianza con la UPC, el alumno que está matriculado en un ciclo regular de pregrado en este momento, tiene acceso a un montón de microcursos, más de 5.000 microcursos en Coursera for Campus, que le permiten en dos líneas, ya sea en la línea de cursos independientes, que son microcursos que no tienen un vínculo con otro, de segundo ciclo en adelante, poder llevar cursos selectivos. ¿Qué hacemos nosotros? No inventamos nada, no invertimos ya más esfuerzos en algo que esté en línea, que además viene de universidades prestigiosas, como son los de Michigan, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos. Facebook mismo también tiene cursos en Coursera. Nos colgamos de eso y más que nada empaquetamos lo que ya existe y lo sumamos a nuestra cadena, ¿no? De valores del alumno. También tenemos, a través de Coursera for Campus, esfuerzos para que alumnos de quinto ciclo en adelante lleven especializaciones que ya vienen a ser una suma de microcursos. Entonces, todo esto lo hemos implementado comprendiendo de que la innovación y el emprendimiento tiene que tener canales, ¿no? Y tiene que ser ordenado. Y para eso este esfuerzo de crear un ecosistema dentro de un ecosistema más grande, que es el ecosistema de innovación local, es que a través de UPC Lucy impulsamos. De hecho, somos, dentro de UPC Lucy somos hasta 6 áreas distintas con un líder de esas áreas que tienen algo que ver con innovación. En este caso yo lidero UPC, entre otros programas más en la universidad,
que aportamos, ¿no? Este conocimiento y estas ganas de también encontrar soluciones que nos ayuden de manera externa a impulsar el emprendimiento, ¿no? Y así tenemos varias soluciones, sobre todo digitales, que impulsan innovación interna y que dan canales a que nuestro cliente interno también tenga una salida. Entonces eso es lo que venimos haciendo. Yo creo que mucho de lo que también hemos aprendido es lo que ha mencionado Hernán y Alana. No quisiera redundar en eso, solamente dejar en claro, ¿no? Que eso de las conversaciones difíciles genera feedback, no hay que tenerle miedo a eso. Es muy rico, ¿no? Lo que genera y el tema de organizarse internamente. UPC Lucio vendría a ser como un laboratorio de innovación interno que tenemos en la universidad. Muy bien, Renzo, me parece fenomenal que ese espacio ocurra, ¿no? Donde no tengamos que poner esfuerzos, tiempo, ¿no? En algo que ya está inventado y más bien hay que sumarle a la organización. Yo aquí en este espacio los he escuchado a cada uno y en verdad yo me voy súper enriquecida con lo que ustedes me han comentado sobre el trabajo que hacen dentro de las organizaciones. Es bastante difícil también porque lo he vivido, ¿no? Y ustedes me cuentan y en verdad están pasando lo mismo, pero es muy divertido también y para eso necesitamos un gran equipo y necesitamos equipos, digamos, que piensen igual en romper paradigmas, en cuestionarse todo. Y si cada uno de ustedes tuviera que hacer ahorita un mensaje, digamos, o un aviso público para convocar un miembro de su equipo y el ideal, ¿cuáles serían esas características de los intraemprendedores, ¿no? Que ustedes buscarían? Comenzamos contigo, Alana, para que nos comentes cuál es el equipo ideal. Uy, está difícil. No, mentira. La característica, es parte de lo que nos enfrentamos, ¿no? O sea, a ver, yo creo que más que habilidades como duras de conocimientos específicos que tienes que tener, es un tema del potencial y de actitud, ¿no? O sea, tienes que ser alguien que tenga mucha hambre, ¿no? Por aprender, hambre por crear, no tengas miedo, pues, a navegar espacios no conocidos, ¿no? Que sepas crear el camino, que te encante, digamos, poder reinventarte, ¿no? De hecho, hemos tenido, pues, gente que no se siente tan cómoda con la incertidumbre y es difícil, ¿no? En un ambiente como la innovación, si realmente no es un lugar donde realmente te permite florecer, ¿no? Entonces, yo creo que eso sumado al ownership, ¿no? Que para mí es súper importante. Por eso yo busco mucho gente de background o que quiere ser emprendedor, porque normalmente son personas que vienen y que tienen mucha cabeza, ¿sí? ¿no? Y que cogen algo y que se responsabilizan, se lo ponen al hombro y ven cómo sacarlo adelante, ¿no? Para mí, sobre todo, son esas cosas. Claro, tienen que ser cada uno autorresponsables, ¿no? De generar esos resultados y buscarse las tareas también, ¿no? Parte de eso. Sí. Hernán, ¿con qué equipos te sentirías más cómodo? ¿Cuáles serían esas características que debían tener los equipos que trabajen en Victoria Lab? Y frente a los desafíos que tienes con todas las corporaciones que tienes. Pucha, yo creo que lo primero es que sea una persona... Yo le llamo challenger, ¿no? Que esté constantemente retando y que no lo haga por retar, sino que, ¿verdad?, crea en lo que, ¿no? Que crea que se pueden hacer las cosas de una manera diferente y que no acepte, pues, esta clásica frase de así lo hemos hecho siempre, ¿no? Ajá. Que, con la velocidad de cambio que cada vez se acelera más, ese tipo de frases no se pueden permitir, ¿no? Ya suenan a un crimen, ¿no? Y creo que ahora, con tanta crisis sobre crisis que nos está cayendo en la cabeza, hay que saber también ver las oportunidades que esas crisis o estos grandes cambios tan radicales están abriendo, ¿no? Eso creo que es algo clave. Otra cosa que a mí me importa mucho es esta capacidad de poder ver el bosque y tener un pensamiento un poco más abstracto, pero al mismo tiempo también, o sea, ¿no? Como estratégico y ver el panorama, pero al mismo tiempo poder hacer después zoom in y ser muy
pesado con los detalles, ¿no? O sea, no sé, yo es algo que yo valoro mucho en una persona, poder ser zoom out, zoom in, zoom out, zoom in, y estar en ese constante péndulo de ver el bosque, pero luego ver la hoja y dar ambas cosas, ¿no? Con comentarios más macro y después más micro, ¿no? Y creo que lo último que te diría es gente que no acepte un no por respuesta, ¿no? Creo que eso también, o sea, siempre hay una ventana abierta, una puerta abierta de la puerta de atrás, o un muro que te tienes que trepar, y que lo vas a trepar, pues, ¿no? Ves cómo haces, pero de verdad que, no solamente en el mundo corporativo, creo que en la vida en general te van a decir que no, siempre, ¿no? Y así es. La gente que en verdad no sé, o sea, la gente que en verdad innova y que hace cosas diferentes es gente que tiene mucha convicción y que no acepta un no por respuesta, ¿no? Y creo que como IAPA te diría gente que tenga poco ego y que sepa colaborar, ¿no? O sea, creo que el ego humano es algo muy bueno y muy malo, ¿no? O sea, es lo que ha llevado a nuestra especie tan lejos, pero al mismo tiempo también es lo que está generando ahorita las broncas en las calles, ¿no? Entonces, que manejar el ego, ¿no? Y que usemos el ego a nuestro favor, ¿no? O sea, que el ego saque lo mejor de nosotros y no lo peor, ¿no? Entonces, yo sí, yo he trabajado antes en empresas tradicionales y, pucha, yo opino que el espíritu competitivo no es necesariamente algo bueno, ¿no? Creo que el espíritu colaborativo es algo bastante más bacán. Una vez que uno lo prueba, se acostumbra y le agarra mucho el gusto a jugar en equipo y a pasar la pelota y casi que también a divertirse cuando uno trabaja, ¿no? Entonces, el ego es algo que hay que saber manejar para poder colaborar de verdad y también pasarla bien, ¿no? Buenísimo. Renzo, cuéntanos, ¿cuáles serían esa lista de requisitos que tuvieran que tener tu equipo? Es una buena pregunta, un poco difícil de responder, sobre todo cuando estás metido en innovación corporativa, porque más que habilidades técnicas, necesitas habilidades blandas, ¿no? Yo diría 3 cosas muy importantes que al menos veo en el equipo que usualmente tratamos de transmitir a las personas que trabajan con nosotros en temas de innovación y emprendimiento. Uno es la capacidad de cuestionar todo. Creo que una nueva forma de aprender es cuestionando, y el por qué sí, el why not, etcétera, es casi un cuestionamiento sin que sea algo que sea visto como que siempre te opones a todo, no. Tiene que ser un cuestionamiento productivo, un cuestionamiento creativo que te ayuda a retar, y si empiezas a juntar personas que tienen esa capacidad, creo que el aprendizaje es más rápido. Segundo, que para innovar tienes que tener una buena capacidad para recuperarte de los errores que cometes. O sea, y eso lo mencionaba Lana en Lean Startup, ¿no? La iteración constante te va a llevar a equivocarte. Si en el equipo no tienes personas con esa capacidad resiliente, por más que es una palabra muy usada, es una palabra súper necesaria en equipos, tener la capacidad de reconocer el error, de poder recuperarte, de poder iterar, poder corregir y lanzar nuevamente es muy importante. Y algo que es muy difícil de encontrar, pero que es súper importante, es esa capacidad de ver más allá de lo evidente, ¿no? Ya saben a qué me refiero, pero creo que los que lideramos equipos de innovación, tener nosotros mismos, desarrollar esa capacidad de ver más allá de lo que ven todos y tener en el equipo gente que ve más allá de lo que ven ellos mismos o lo que veo yo, es súper importante. Creo que esos son 3 aspectos que un profesional va desarrollando en su vida, no se estudian en la universidad, hay muchas cosas que le puedes aprender, usar for campus inclusive, pero esas habilidades creo que son muy importantes de canalizar y creo que se convierte en un activo muy valioso en el momento de innovar en ese ciclo eterno de iteración. De acuerdo, Renzo. Bueno, sí, yo les preguntaba justamente esto porque creo, y aquí quiero ya finalizar con ustedes una reflexión. Creo que lo más importante y lo que tienen más cerca en las organizaciones para poder generar esos cambios y esa innovación, ¿no? Son sus recursos internos, son su personal, sus empleados, porque son los que están más cerca al cliente, son los que están más, digamos, al día a día, ¿no? Con lo que está viviendo su cliente. Y ahora hemos podido conocer a través de ustedes, ¿no?
por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo en sus organizaciones, porque hay gente con ese talento que ustedes están liderando y que yo los felicito porque están logrando esa disrupción y que eso se refleja y se vea. La gente que estamos fuera de estas organizaciones logramos percibir eso a través de las distintas cosas que vemos como usuarios, como clientes, ¿no? Así que nada, les agradezco. Y a todos los que nos están viendo ahora en esta conferencia, ahí tienen a 3 organizaciones que están seguramente dispuestas en cualquier momento de recibir a gente que sea capaz de cuestionarse todas estas cosas y que pueda en algún momento, si tocar las puertas a ellos, líderes, Hernán, Alana y Renzo, de estas organizaciones y en las que se pueda aprender mucho más sobre intraemprendimiento. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros este panel, que ha sido increíble realmente conocerlos y ojalá podamos coincidir en otro momento nuevamente con ustedes y aprender mucho más. Muchísimas gracias. Gracias, Encantado. Mónica. Gracias, muchas gracias. Adiós. Chao. Chao.